desordenada, por decirse así, por parte de mi mamá, por parte de mi papá, pues la mayoría son cristianos, ¿verdad? Siempre Dios nos da un mal, pero al lado la medicina, porque pues crecí con algunos principios cristianos, ¿verdad? Pero nunca me convertí al Señor hasta en el 2001 por ahí. Por desobediencias y por buscar lo que no tenía que buscar en la casa del Señor, yo me retiré de la iglesia en el año 2004, porque yo iba buscando que me amaran, que me contemplaran, que yo iba con ñoñerías, como se dice, ¿verdad? Quería que me apapacharan y eso, y entonces la iglesia es para que nosotros busquemos a quién darle amor, porque dando es como vamos a recibir. Pero ese es un proceso, hermanos, y Dios me quiso brincar ese proceso a mí, pasarme por ahí. Me retiré de los caminos del Señor, cosa que yo les digo, nunca lo hagan. Cuando deciden entregarle su corazón a Dios, las pruebas van a venir fuertes, pero sigan adelante. Sigan adelante, porque cuando nos convertimos en hijos del Señor, al enemigo no le gusta el olor que nosotros tenemos. A él le gusta el olor que nosotros traíamos anteriormente. Entonces, como huelemos a gloria, él nos persigue hasta la manera de sacarnos de los caminos de Dios. Y eso pasó conmigo. Yo me salí de la iglesia, pasé un desierto tremendo, cosas que no voy a, porque el tiempo no lo da, pero voy a hablar del milagro más grande que Dios hizo en mi vida, aparte de sanar mi alma, que eso es lo más primordial, ¿verdad? Porque un alma enferma te da un cuerpo inútil, porque el alma es el motor de nosotros, ¿verdad? Y mi alma vengo de una familia muy desordenada, huérfana de padre y de madre, porque me abandonaron. Mi mamá a los 9 meses me dejó tirada por ahí. Mi papá nunca lo traté, cuando lo traté fue para mal. Pero todo eso hizo mi corazón muy duro, un corazón de piedra, que yo no era mala con nadie, pero yo no quería saber nada de nada. Y cuando me decían, perdona a tu mamá, perdona a tu papá, decía yo, como no les duele a ustedes, perdona a los que te han hecho daño, no, pero como no les duele a ustedes. Pero en realidad a mí me estaba haciendo la vida imposible, porque yo nunca fui feliz. Yo tenía un trabajo estable, ganaba muy buen dinero y manejaba un buen carro y estaba bien, yo estaba bien en mi mundo ficticio, pero mi alma estaba podrida por dentro. Y eso era lo que me daba, que cada semana estaba en el hospital, porque me dolía la cabeza, porque me dolía un pie, porque me dolía todo. Todos los males del mundo se me pegaban, porque mi alma estaba absorbiendo todo lo malo, ¿verdad? Porque yo no tenía nada bueno que dar. Bueno, para no alargar más el testimonio, llegué a un punto que a mí me hablaban y me decían, vuelve a la iglesia, regresa, Dios te ama. Y yo decía, no. ¿Dónde estaba Dios cuando a mí me pasó todo esto? ¿Dónde estaba Dios cuando yo fui abusada? Yo decía no, porque somos muy rapiditos para cuestionar a Dios, ¿verdad? No reflexionamos nuestros actos y queremos cuestionar lo que Dios hace en nuestra vida. Nunca quise aceptar regresar a los caminos del Señor, pero llegó un día que me atropelló un auto caminando. Yo manejaba y casi nunca andaba caminando, pero ese día yo estaba caminando porque el Señor lo dispuso así, y me atropelló un auto. Me fracturó 5 discos en mi columna, quedé en una silla de ruedas para no alargar la situación. Me hicieron una cirugía, me pusieron 49 tornillos en mi columna, 5 trasplantes en mis discos. Cuestión de que la cirugía no funcionó porque los metales, mi organismo no los aceptaba. El medicamento que me daban me trastornó toda mi salud. Y pues estaba lista para la cirugía, para removerlos. Pero Dios dice que siempre, por eso los cristianos somos una luz. Debemos de ser luz en la oscuridad de las demás personas que no conocen de Dios. Porque yo tengo una nuera que ella es cristiana. Y ella siempre me decía, vamos, 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 y yo nada. Pero cuando yo supe que me iba a quedar en esa silla de ruedas de por vida y que ya no había solución, y que aparte de eso yo tenía que cargar una sonda conmigo porque me dañaron partes internas de mi organismo, que eran partes privadas que yo no podía ya depender de mí misma.
Y entonces yo dije, no, yo no puedo. Pero a mí me habían hablado y yo conocía a ese Dios que, a pesar de que no lo llegué a conocer, amarlo con el corazón como debía de haberlo hecho, sabía que ese Dios me podía sanar y sacar de ahí. Y yo imploré a ese Dios y le pedí, le clamé, le lloré. Y yo me llené de fe y yo dije, Señor, tú me vas a sanar. Y yo sé que a lo mejor Dios me sanó ahí mismo, porque la fe de nosotros es la que actúa los milagros. Porque muchas de las veces Dios te hace el milagro, pero como no lo creíste, no lo miras. Pero cuando tú crees en ese Dios vivo que trabaja por medio de la fe, el milagro está hecho. Yo fui a una iglesia, me llevó mi nuera y oraron, bueno, no oraron por mí, pasó todo el servicio y era un día de acción de gracias. Y yo miraba al pastor que terminó y despidió todo. Yo sentada ahí, me tenían sentada en una silla acolchonada para que no me cansara. Y el pastor ni me volteó a ver. Yo experimenté el silencio de Dios por un ratito, pero como mi fe era tan grande, que yo iba con la fe que yo iba a salir caminando de ahí. Y yo miraba la silla de ruedas por un lado y yo decía, yo no me voy a volver a subir ahí porque yo sé que Dios me va a sanar. Y me tenían en una silla, pero yo miraba la silla de ruedas y decía, yo ahí no vuelvo. Pero el pastor no me miraba y no oraba por mí. Terminó el servicio y de repente dice el pastor, tráiganme la señora que está por ahí. Le dice a mi nuera, tráeme a tu mamá. Pero tráemela ya, le dice, tráemela ya, porque Dios me está diciendo que yo debo de orar por ella. Y oraron por mí y dice, párenla. Y digo, pues ¿cómo me voy a parar si yo no puedo? Y él dice, párate, me dice, porque Dios quiere que te pares. Y yo me voy a parar. Y mis hijos no querían que yo me parara porque no iba a poder, ¿verdad? Y dice, le vamos a acercar el bastón. Y dice el pastor, no. Dice, porque ella se tiene que parar, ella va a caminar. Y así fue, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Él dice, ven, dice, hasta donde estaba la entrada de la iglesia, él le dice a un mujer, le dice, pon un vaso de agua allá en la entrada, le dice. Y me dice a mí, ve y me traes ese vaso. Y yo fui sin pensarlo dos veces. Por eso yo le digo a las personas, tengan fe, porque los milagros existen. El mismo Dios que le abría los ojos a los ciegos, que hacía caminar a los paralíticos, ese mismo Dios me salvó a mí. Pero tenemos que tener fe. Dice que todo lo que nosotros declaramos con nuestra boca será hecho. Y si nosotros declaramos que el milagro está hecho, Dios lo va a hacer. Sí o sí Él lo va a hacer. Porque Él trabaja por medio de nuestra fe, por medio de nuestra entrega. Y yo lo creí, yo creí que el Señor me iba a sanar. Y yo dije, yo en esa silla no me subo más, no más. Y así fue, hermanos. Yo fui, caminé. Cuando estaba en el fondo y en la entrada de la iglesia, dice el pastor, ahora ven, camina más rápido, corre. Y empecé a correr y yo salí corriendo y salí caminando, empujando la silla de ruedas. Amén. Ahora mi compromiso con el Señor es hacerle y decirles que el Señor existe, que Dios es un Dios vivo, que no es solamente que nosotros pensamos a ver si pasa, porque Dios hace milagros. Yo soy un milagro de Dios en todos los aspectos. Sanó mi alma, dio un cambio a mi vida tremendo. Ahora yo no soy ni de antes. Acabo de ver a una hermanita ahí que me conoce de muchos años y dice que ¿qué me pasó? Le digo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Entonces ese es el cambio. Y eso es lo que el Señor quiere. Que cuando nosotros vayamos a un lugar donde alguien nos ha conocido el antes, diga, wow, pero ¿esta qué le pasó? ¿Verdad? Entonces nosotros le podamos dar una poquita porción de lo que el Señor nos ha dado, porque en realidad el Señor tiene para todos. Solo está de que le busquemos con todo el corazón. Y me dio mucho gusto de estar compartiendo con ustedes mi testimonio. El Señor les bendiga. Viera que yo seguiré hablando más, pero bueno, en otra ocasión el Señor les bendiga.